Buenas tardes estudiantes, en el día de hoy vamos a ver qué son las clases sociales y cómo éstas afectan al comportamiento del consumidor. Para comenzar, ¿alguien me puede decir qué es la estratificación según Loudon y Bella Vita? Responda señorita. La estratificación es una designación general en virtud de la cual los integrantes de una sociedad son clasificados por otros miembros en virtud de posiciones sociales más altas, o más bajas, lo cual da origen a una jerarquía de respeto o prestigio. Exactamente, teniendo esto claro vamos a pasar a saber que las clases sociales tienen 6 características principales. La primera es que las clases sociales tienen un estatus, que es la posición que ocupa el individuo dentro de un sistema social, tal como lo perciben los miembros de la sociedad. El estatus depende no solo de la clase social a la que se pertenezca sino de características individuales. Es importante saber que en sociedades complejas donde la riqueza determina el estatus, las posesiones se convierten en un indicador del valor de la riqueza. Maestro, ¿a qué se le denomina nuevos ricos? Esto se da cuando la clase media con gustos refinados sostiene el mercado de bienes de lujo, porque los verdaderamente ricos presentan muchos de los hábitos de consumo del hombre común, no son ostentosos. ¿Quién me dice la segunda característica de las clases sociales? La segunda característica es que son multidimensionales. La gente suele relacionar el dinero con la idea de clase social, pero la ocupación generalmente también ofrece indicación de la clase a la que pertenece. Muy bien, la tercera característica es que las clases sociales son jerárquicas. ¿Eso qué significa? Que tienen un orden vertical, ocupan un lugar en la escala social, se establece una jerarquía con criterios de estatus. La cuarta característica es que limitan el comportamiento. Los miembros de una misma clase tienden a asociarse entre sí, porque comparten el estilo de vida. Esto limita la comunicación interpersonal entre varias clases respecto a la publicidad. La quinta característica es que son homogéneas. Esto significa que los integrantes de una misma clase muestran actitudes, intereses y otros patrones de conducta similares. Exacto. Otra característica que tienen las clases sociales es que son dinámicas, o sea, se dan los sistemas abiertos, donde las personas pueden ascender o descender en la escala social, y los sistemas cerrados, donde las personas han heredado su estatus o se les ha asignado. Ahora vamos a salir a escuchar más sobre este tema en una exposición. Vamos. Buenas tardes chicos, yo soy Carlos, su expositor de hoy, junto con mi compañero Diego. Buenas tardes, ahora les seguiremos hablando un poco más sobre las clases y los grupos sociales. Según Loudon y Bella Vita, a la hora de hablar sobre la clasificación y la medición de las clases sociales, se mencionan varios métodos. El primero es el método subjetivo, donde los miembros de la comunidad se clasifican a sí mismos, pero la mayor parte evita ubicarse en clases altas o bajas, de ahí que el mayor volumen termina en la clase media. Está el método reputacional donde los miembros de una comunidad se clasifican unos otros en el sistema de estatus. Método objetivo donde se clasifica a los individuos con base en ciertos factores objetivos y a partir de ellos se les asigna un estatus social en la jerarquía. Es usual entre los mercadólogos que buscan conocer el impacto de una clase en un área de productos. Existen problemas a la hora de medir la clase social. ¿Cómo cuáles? Si se simplifica la posición que ocupa el individuo, se podría dar que tenga un alto ingreso pero una baja educación. Si la clase social fuera estable, se estaría dejando de lado la posibilidad de movilidad social. Si el individuo solo se identifica con los de su clase, se estaría ignorando los efectos del grupo de referencia de las demás. Si toma en cuenta el único adulto que percibe ingreso en una familia, se estaría ignorando las características de los otros miembros de esta, sobre todo de la mujer adulta. ¿Alguien me podría decir para qué es importante la estratificación? Las clases sociales influyen en todos los estilos sociales. Para los profesionales de mercadotecnia es importante la estratificación para observar diferencias en valores, actitudes y conducta de alguna de las clases, lo cual sirve como base para segmentar el mercado y conocer más el comportamiento del consumidor. Y no es que todos los miembros de un estrato social actúen siempre igual, porque los estratos presentan aspectos indefinidos y puntos comunes. Muy bien, esa respuesta es correcta. Ahora hablaremos un poco de la clase social en la segmentación de mercado. Loudon y Bella Vita expusieron las características de las clases sociales más conocidas de la siguiente forma.
La clase alta tiene patrones de consumo muy diferentes a los de otras clases. No suelen poner objeciones al precio, pero tampoco compran con la intención de impresionar a la gente. ¿Quién me explica la clase alta-baja? Su comportamiento se orienta al consumo llamativo, es decir, demostrar riqueza y estatus a través del consumo de productos como automóviles caros, joyas suntuosas, y otros. Exactamente, ahora la clase media alta adquiere muchos más productos que las demás clases. Son personas exitosas en sus decisiones de compra y proyectan la imagen de prosperidad y logro, tienden a la ostentación de su éxito en la vida. Se les considera como mercado de calidad, porque adquieren productos de alta calidad y muestran su buen gusto. El alto nivel educacional influye en su comportamiento de gasto. ¿Quién me dice que entiende por clase trabajadora? Es motivada por la búsqueda de la seguridad social, económica y física. Exacto. Como su posibilidad de movilidad hacia arriba es escasa, restan importancia a los gustos refinados de la élite. Y por último la clase baja, esta tiende a consumir los productos alimenticios y los de carácter duradero. Frecuentemente adquieren los modelos nuevos y más caros, pues se toman como inversión duradera, su comportamiento se describe como un consumo compensatorio. Pero también tratan de emular la buena vida y tienden a comprar por impulso. ¿Quién sabe dónde más afecta la clase social? El comportamiento de compra también depende de la clase, así por ejemplo hay una relación directa en la elección de una tienda y la pertenencia a la clase social. También, para medir esta diferencia social es necesario hacer la diferencia entre la clase social de una persona y la de los clientes ordinarios o estereotipados de una tienda. También se dan diferencias en las respuestas entre las clases sociales, tienen distintos patrones de elección, de uso de los medios masivos y de respuesta ante la publicidad. Estas reacciones inciden en la preparación de adecuadas estrategias de mercadotecnia, las cuales deben tomar en cuenta la diferencia de intereses entre los diferentes grupos. Y por último hay que conocer en cuanto al precio que la clase baja maneja poca información sobre el precio y variedad de productos, tienden a comprar productos en oferta. Las clases media y trabajadora, tienden a creer que se da una relación directa entre precio y calidad, pero también se dirigen por la opinión común sobre el producto. Ya hemos terminado las clases sociales, ahora volvamos al aula para hablar un poco sobre los grupos sociales. Espero hayan disfrutado la charla. Ahora vamos a pasar con Penélope y Miguel, que van a exponer sobre los grupos sociales. Buenas tardes. Nosotros les vamos a hablar de lo que son los grupos sociales. Primero tenemos que definir qué es un grupo. Son todos aquellos conjuntos de individuos que en determinados momentos se encuentran estrechamente unidos entre sí. Los grupos se clasifican en contenido o función. Se puede decir que son subtipos de las grandes clases sociales. Se pueden clasificar por características como son la edad y sexo. Grado de participación personal. Se dividen en dos categorías. Los primarios son por lo general cuando la relación es más del tipo personal y con mucha frecuencia en la intimidad. Los secundarios se relacionan de una forma más formal sin tener una forma más íntima entre los individuos, relaciones patrón y subalterno. Grupo de organización. Los grupos formales se caracterizan por tener una estructura bien definida que por lo general se crean para cumplir objetivos específicos. Los grupos informales por lo general son formados por individuos que pertenecen a los grupos primarios, los cuales no tienen bien definidas sus metas u objetivos. Los grupos tienen distintas propiedades, entre ellas están, el estatus. Es el nivel que un individuo logra alcanzar en la sociedad o grupo según su responsabilidad y obligaciones. Normas. Son las reglas a seguir, que se imponen en los grupos para lograr la aceptación total del grupo, el cual está regido por sus propias normas. Rol. Es la conducta o el ritmo de vida en el cual los consumidores se enfrentan diariamente en las costumbres cotidianas. Socialización. El proceso en el cual el individuo tiene que acatar las reglas, patrones a seguir para poder ser aceptado por el grupo. Poder. Los grupos tienen estrategias para lograr la conducta deseada de un individuo. Premiar. Realicemos algo a cambio de un obsequio. Coercitivo. Crear un pensamiento de temor si no realizamos los deseos del grupo. Legítimo. Pensar que el grupo tiene el derecho de influir en nuestras decisiones. Experto. Recibir la influencia por parte de quienes creemos son expertos en el área en que se desenvuelve. Referente. La influencia que proviene por parte del grupo por sentirnos tan identificados con el mismo. Los grupos de referencia son aquellos de los que el consumidor se vale al eliminar juicios,
creencias y patrones de conducta. Los grupos de pertenencia son aquellos a los cuales pertenece el individuo en virtud de ciertas características como edad, el sexo, etc. Grupos positivos son aquellos que el individuo ve seguir hacia arriba, mientras que los grupos negativos son aquellos con los que uno no desea involucrarse. Los grupos pueden influir fuertemente en los consumidores y estos aceptar la influencia, pero no completamente, ya que pueden buscar variaciones en los colores y marcas del producto. La variabilidad de la influencia de los grupos de referencia pueden ser variabilidad entre productos. Se puede determinar que el interés o lo que llama más la atención de un producto pudo haber sido influenciado por ciertos grupos de referencia. Variabilidad entre grupos. Se puede decir que las influencias de los grupos de referencia se dan dependiendo de factores como la clase social, el rol de vida de los mismos y en qué magnitud se encuentra este mismo en relación con el individuo. Otros factores que son también importantes son los valores y puntos de vista de los individuos. Variabilidad entre individuos. El comportamiento de los consumidores varía en cómo influyen en los grupos de referencia. Variabilidad por otro tipo de influencia. La adquisición de otros productos no es por referencia de grupos, sino es el pensar o considerar que su elección fue por un buen producto. Variabilidad por sustitución. Las influencias de los productos no son completamente por parte de la visibilidad social del mismo, se vincula a la situación en que se presenta. La familia se ubica entre los grupos primarios y de referencia, aunque estos son una gran influencia, no son los únicos motivos por los cuales no son tan influyentes. Además, la familia pertenece a una directa función del consumo, convirtiéndola en la unidad económica, ganando y gastando dinero. Se podría decir que la familia se divide en dos grandes grupos, familias y no familias. La mercadotecnia se interesa en estos dos grupos, ya que estos son los que por su característica y afinidad son los más influyentes en la toma de decisiones del consumidor. La importancia que existe en la familia para influir en la vida adulta y el comportamiento de los consumidores de los hijos. Debido a que entre la familia se da una transmisión de actitudes y valores los cuales crean la capacidad para poder llegar a ser un buen consumidor en el mercado actual. En el desarrollo de los mensajes publicitarios y de venta inciden de manera decisiva los roles de la familia y los patrones de la toma de decisiones. De manera análoga, las diferencias en la utilización de medio entre los miembros de la familia. Tal vez requiere emplear varios canales a fin de llegar a los miembros influyentes o dominantes. Se requiere una estrategia semejante cuando se hace publicidad de productos en que los niños participan de manera importante en tomar decisiones de compra. Esta ha sido nuestra presentación, esperamos que le haya gustado.